Buenas noches. Nos reencontramos en este ciclo de la primera carta a los Corintios. Hagamos nuestra habitual oración introductoria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por este día, por el don de la fe, por poder estar reunidos en tu nombre. Te pedimos que derrames sobre cada uno de nosotros tu Santo Espíritu, a fin de que ilumine nuestras inteligencias y encienda nuestros corazones para poder amar y conocer mejor a tu Hijo Jesús nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo Apóstol ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Habíamos quedado en el capítulo 15, versículo 11, donde Pablo realiza el siguiente resumen. Tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. ¿Quiénes son ellos? Son los apóstoles, los 12 apóstoles. Pablo había dicho que es como un aborto, que es como un fruto de un aborto. Es decir, Pablo no llega al apostolado por el camino ordinario de la elección del Señor Jesús en su ministerio público, sino que llega tras una experiencia traumática de haber perseguido a la Iglesia. Lo importante es que la doctrina es la misma, lo que se llama el querigma, el anuncio núcleo, que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, y que resucitó al tercer día, según la Escritura. Muerte y resurrección. La Pascua como cumplimiento de la esperanza de Israel. Ese es el centro de la fe cristiana, y en eso concuerdan los apóstoles instituidos por el ministerio público de Jesús y también San Pablo. Vamos ahora a ir avanzando a un ritmo ligero, pero tenemos algunas cuestiones que son bastante densas en este capítulo 15, que es muy extenso, por cierto. Versículo 12. Si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Otro conflicto más en la comunidad de Corinto. Es un conflicto que hace a las realidades últimas. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay o no hay resurrección? Entonces Pablo se extraña. ¿Cómo puede ser que se digan cristianos y que no crean en la resurrección? Versículo 13. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Interesante, porque Pablo va argumentativamente de la consecuencia a la causa. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Es decir, si ustedes no creen en la resurrección de los muertos, desautorizan la resurrección de Cristo. Tácitamente la están negando. Versículo 14, famoso. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación, es vana también la fe de ustedes. La palabra vanidad, vana, significa vacía, ¿no? El término griego es kene, de donde viene kenosis, vaciamiento, anonadamiento. Es decir, si Cristo no resucitó, todo lo que apostólicamente se pueda decir no tiene sentido, y todo lo que se pueda creer tampoco tiene sentido. Con lo cual, en la resurrección de Cristo y la correlativa resurrección de los cristianos se juega toda la fe. O sea, no es un tema menor, es un tema central. Por lo tanto, Pablo está urgido de echar luz. Me parece interesante destacar algo que va a seguir ocurriendo a lo largo de los versículos, y es que Pablo alterna el término para decir resurrección. Por ejemplo, en versículo 12, cuando dice, si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ahí el verbo elegido es egeiro,
pero enseguida, en el versículo 13, dice, si no hay resurrección, habla de anástasis. Y dice, Cristo no resucitó y vuelve a Egeiro. El versículo 13 es asombroso. En unas poquísimas palabras, en un mismo versículo, llama a la resurrección con dos términos distintos. Esto nos enseña que San Pablo es muy flexible en su terminología, todo lo contrario de una rígida escolaridad donde los términos se usan de manera pétrea. Aquí lo importante es la realidad, que puede ser denominada con diversos vocablos. Vamos entonces al versículo 15. Incluso seríamos falsos testigos de Dios, literalmente seríamos encontrados, seríamos reputados falsos testigos, pseudomártires, dice literalmente, porque atestiguamos que Él resucitó a Jesucristo, lo que es imposible si los muertos no resucitan. Pablo prolonga las consecuencias de negar la resurrección de los muertos. Vamos a la escalerita, es la siguiente. Si yo niego la resurrección de los muertos, lo quiera o no, estoy negando la resurrección de Cristo. Y eso lleva consigo negar la autoridad, el poder de Dios Padre, que es quien ha resucitado a Jesucristo. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. Entonces, lo mismo, Pablo es como que va circularmente profundizando, ¿no? Es un pensamiento espiralado, repite pero avanza. En cuanto a las personas, avanzó de Cristo al Padre. En cuanto a las consecuencias, no solo la fe es vana, sino que es inútil y nuestros pecados no han sido perdonados. Literalmente, porque Pablo no dice no han sido perdonados, dice y ustedes están en los pecados, plural. Es decir, todavía estás atrapado, todavía estás sujeto, todavía estás parado en el pecado. Con lo cual vemos que la vida eterna no es solo post-mortem, sino que es ya en esta vida, como enseña Jesús en el Evangelio de Juan, ¿no? El que cree tiene vida eterna, es tiempo presente. Con lo cual, negar la resurrección de los muertos no es solamente negar una vida futura, es negar el perdón, la inocencia, la justificación, la reconciliación. Todas palabras, hermanas, para describir el misterio pascual de la nueva vida de Jesús. Versículo 18. En consecuencia, los que murieron con la fe, dice el traductor, literalmente dice, en consecuencia, los que murieron en Cristo han perecido. El traductor agrega, para siempre. Recuerden que es muy típico de la mentalidad bíblica y también poética contemporánea hablar de la muerte en términos de sueño. Es por eso que Pablo dice, los que se durmieron en Cristo han perecido. ¿No? Cosa que Pablo no cree, pero si seguimos esta lógica, creer en Cristo no reporta ninguna ganancia. Y aquí es donde saca la conclusión, versículo 19. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Es decir, si uno abraza a Jesús solamente en el horizonte terreno, sin expectativa de vida futura, somos hombres dignos de lástima, de compasión, de misericordia. Y el término que usa es eleison, que es el mismo término que usamos en la misa al decir Señor, ten piedad, Señor, ten misericordia. ¿Recuerdan ustedes? Kyrie eleison, Christe eleison. Bueno, seríamos los hombres más dignos de eleison, de misericordia, de piedad, de lástima, de compasión, si nosotros hiciéramos todo el camino cristiano
para encontrarnos con la tumba y nada más. ¿Se justifica el camino cristiano sin vida eterna? Bueno, es una gran pregunta. Pablo aquí está tensando la cuerda, es un argumento con impacto retórico. Valdría la pena discutir si, al margen de la resurrección, vale la pena o no el camino de Jesús. Vamos entonces al versículo 20, donde dice: pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, como primicia, ¿no? Entonces, como diciendo, todo esto que yo les estoy proponiendo es un ejercicio teórico, porque la verdad es que Cristo resucitó, nuestra fe tiene sentido, la predicación tiene sentido y aguardamos la esperanza de una resurrección cierta. Vamos entonces al versículo 21, donde empieza un desarrollo que va a durar muchos versículos y que tiene un cierto paralelo con otra carta de Pablo, que es Romanos, capítulo 5, versículo 12 y siguientes. Repito, 1 Corintios 15, 21 y siguientes tiene un cierto correlato con Romanos 5, 12 y siguientes. ¿De qué trata el asunto? Del paralelismo entre Cristo y Adán. Cristo es el nuevo Adán. Cristo es quien repara la falta de Adán. Vamos a ver cómo lo dice Pablo. Porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. Es como que la muerte y la resurrección están personificadas. La muerte es alguien que se acerca, alguien que llega. ¿Y cómo llega la muerte? Por medio de un hombre, a quien no se menciona, pero todos sabemos que es Adán. Y la resurrección, anástasis, viene por un hombre, a quien no se menciona, pero todos sabemos que es Cristo. Entonces tenemos Adán, Cristo, muerte, vida. Y ahora se explicita, versículo 22. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Interesante, el versículo 21 subrayaba el hecho del uno solo, Adán, uno solo, Cristo. El versículo 22 retoma eso, pero aporta el todos. Por uno todos murieron, por unos todos son vivificados. Ahora esa vivificación, esa resurrección, dice Pablo que se dará cada uno según el orden que le corresponde. Con lo cual tenemos una aventura colectiva donde no quedan diluidas las diferencias. Esto es muy, pero muy cristiano, si me permiten, muy, pero muy pentecostal. Es decir, en Pentecostés hay un solo espíritu que se derrama sobre la iglesia, pero que hace hablar en diversas lenguas. Lo mismo pasa en una familia, lo mismo pasa en un cuerpo, como ya desarrolló Pablo capítulos anteriores, y aquí vale lo mismo para la resurrección. La misma gracia de Cristo cabeza, pero que va llegando de diversa manera, en diverso orden, a los distintos cristianos. ¿Y saben qué palabra está detrás de orden? En griego se dice tagmati, que es la palabra derivada de taxis. Taxis no es el auto que yo paro para ir de un lado a otro, sino que tiene que ver con tasa, ¿no? Por eso en inglés impuesto se dice tax, ¿no? ¿Qué significa tax? El impuesto, la tasa. Como también usamos esa palabra para los impuestos, para los gravámenes en español. La tasa. La tasa tiene que ver con la medida, ¿no? Tasa con S, tasar, medir. Y en inglés, taxar, ¿no? Entonces, alguno dice que es taxativo, es algo que está dentro del parámetro. Bien, entonces el orden que corresponde, cada uno según su tasa, cada uno según su medida, según su vara, según su registro. Y continuamos con el versículo
23, dice, Cristo el primero de todos, porque es la cabeza, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. No sé en su traducción, pero en esta traducción del libro del pueblo de Dios, venida está con mayúscula. ¿Por qué está con mayúscula la palabra venida? Porque traduce el griego parusía. Muchos de ustedes sabrán, por el catecismo, que la parusía es la segunda venida en gloria de Cristo. Así como hubo una primera venida en humildad, en Belén, misterio de la Navidad, habrá una segunda venida en gloria al final de los tiempos que llamamos parusía. Parusía es una palabra griega que significa propiamente presencia. Parusía es una presencia fuerte y por extensión cobra un sentido dinámico y tiene que ver con la venida, ¿no? Ese hacerse presente que puede concebirse en términos dinámicos. Entonces dice Pablo, el primero en resucitar lógicamente es Cristo. Luego vienen los que están más unidos a Él. La teología dice, por supuesto, la Virgen María, la primera, luego los santos. Y así hasta el momento de la venida, donde ya no habrá que esperar más, sino que Él vendrá a recapitular la historia, a llevarla a la consumación. Versículo 24. Enseguida vendrá el fin. Fin, recuerden ustedes, que tiene una doble acepción. Telos. Telos significa fin cronológico, pero también fin de sentido. El término, el extremo, no solamente como algo que se acaba materialmente, sino cualitativamente, ¿no? Es un acabar, es un finalizar, en el sentido de que algo está realizado en todo sentido. Entonces dice Pablo, vendrá el fin cuando Cristo entregue el reino de Dios, entregue el reino a Dios el Padre, después de haber aniquilado todo principado, todo dominio y todo poder. ¿Qué significa esto? Quiero llamar la atención sobre el verbo entregar. Cristo entrega el reino al Padre. Es interesante porque en el mismo capítulo 15, Pablo, versículo 3, o sea, 1 Corintios 15:3, Pablo dice, yo les entrego lo que a su vez recibí. El cristianismo es básicamente una dinámica de entrega. El Padre entrega al Hijo, el Hijo entrega al Espíritu Santo. Los apóstoles van entregando sucesivamente la buena noticia y al final de los tiempos Cristo entregará el reino al Padre Dios. La entrega, que tiene ese doble matiz de entrega activa, consciente, libre, positiva, y también tiene el matiz de traición, porque recuerden ustedes que Judas entrega a Cristo. Cristo se entrega, pero también se deja entregar en este segundo sentido negativo de la traición. Entonces, vemos que esta dinámica de redención culmina en las manos del Padre, que recibe el reino del Hijo, y allí ya no habrá principado, dominación y poder. ¿Qué significa esto? También estas palabras aparecen en mayúscula. ¿Por qué? Porque se están refiriendo a fuerzas hostiles al plan de Dios. Siempre queda un poco en la nebulosa, queda un poco enigmáticamente qué es lo que significan estos términos. Bueno, no lo sabemos a ciencia cierta, sí sabemos que con ellos se invocan criaturas, porque lo que no es Dios es criatura, en términos judeo-cristianos, son criaturas que no están del todo alineadas con el plan de Dios. Y entonces la victoria de Cristo no solamente se va a dar sobre los animales, sobre los hombres, sino incluso sobre estas potencias sobrehumanas que tras la caída del ángel, del demonio, venían como díscolas en torno al plan de Dios. Versículo 25. Porque es necesario
que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. ¿Ven? La aniquilación de los principados, los dominios y las potestades, aquí se aclara en el versículo siguiente como enemigos. Y estos enemigos estarán bajo los pies de Cristo. ¿Cuál es la imagen? La imagen es la de un rey que se sienta en un trono y tiene a sus pies a sus enemigos. Si el rey es muy cruel, muy tirano, los puede tener literalmente a sus pies, puede pisotearlos, pero metafóricamente ocurría en los tronos de la antigüedad, y tal vez en la Edad Media también, que había unas escaleras, unas gradas hasta llegar al trono, y en esas escaleritas, en esos peldaños, estaban las imágenes de los enemigos, de los adversarios que han sido vencidos, como si dijéramos que en el trono de Yahvé estuvieran Baal, ¿no? Los dioses del entorno que habían sido derrotados por el Dios de Israel. Entonces, dice que Cristo, Rey, ¿no? Ya estamos como en el fin. Pablo está de alguna manera vislumbrando el fin de la historia y allí él se sentará y tendrá a sus pies a sus enemigos. Versículo 26. El último enemigo que será vencido es la muerte. La muerte personificada como un enemigo que es el más feroz de todos, el que más batalla da. Versículo 27. Ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Fíjense la insistencia de Pablo, y tiene su razón de ser, en la dominación total de Dios en Cristo. Es decir, no hay nadie que escape a la victoria de Cristo, nadie que escape a su realeza. Esto habla de que solo hay un Dios, solo hay un mediador, y la victoria de este mediador es rotunda, no da lugar a ningún otro poder. Pero cuando Él diga todo está sometido, será evidentemente a excepción de aquel que le ha sometido todas las cosas. Bueno, aquí es donde la carta se empasta un poquito, no mucho, pero hay que estar muy atentos. Por lo pronto ustedes verán que se empieza a repetir mucho el verbo someter, 6 veces, someter, poner debajo, literalmente, ¿no? Hay una sumisión, una sujeción de todo a Cristo. Pero, dice, Pablo aclara, lógicamente, porque puede ser malinterpretado, que el sometimiento universal de Cristo no aplica al Padre. Repetimos, cuando Él diga todo está sometido, será evidentemente a excepción de aquel que le ha sometido todas las cosas, ¿no? O sea, detrás del misterio de Cristo está el Padre. Entonces sería ridículo pensar que el sometimiento a Cristo incluye al Padre, sino que nosotros sabemos, son un solo Dios y Cristo juega con el Padre, juega a favor del Padre. Versículo 28. Y cuando el universo entero, cuando todo le sea sometido, el mismo Hijo se someterá también a aquel que le sometió todas las cosas, a fin de que Dios sea todo en todos. Bien, importante acá, Cristo está sometido, aunque el Pablo lo habla en tiempo futuro, ya es presente, está sometido al Padre. Y uno dirá, pero ¿cómo puede estar Cristo sometido al Padre si son ambos tan Dios el uno como el otro? Bien, creo que es desde aquí donde podemos regresar muy brevemente, fugazmente, a los vínculos entre varón y mujer que tanto dolores de cabeza han dado y dan. Para Pablo, para la mentalidad de Pablo, someterse no es un tema de denigración ni de mayor o menor dignidad, sino que es un tema de orden, literalmente de taxis. O sea, tiene que ver con la correspondencia que me toca a mí en un determinado designio. Repito, el Padre no es más Dios que el Hijo.
El Hijo no es menos Dios que el Padre. Y sin embargo, entre ellos hay una relación de sometimiento, purificándolo de toda connotación de humillación o de jerarquización, ¿no? Hay un orden, vamos a decir, entre el Padre y el Hijo hay un orden, como tiene que haber entre el Padre y el Hijo, de natural, entre los esposos, y ese orden está regido por la caridad, que no es una voluntad de dominio, sino que es una voluntad de servicio. Entonces, cuanto más se somete el Hijo al Padre, más el Padre se derrama hacia el Hijo. O sea, qué distintas serían nuestras relaciones si pudiéramos asumir el paradigma de la Trinidad que ha sido revelado en Cristo, que es un paradigma de donación, de servicio, donde el que está en primer lugar es el que más se brinda. Nosotros hemos tergiversado esto. Tiene razón el Papa cuando habla de la pirámide invertida, o sea, en la Iglesia el que está más arriba está más abajo, o está llamado a estar más abajo, ¿no? Como dice el catecismo, para el cristiano servir es reinar, y reinar es servir. Versículo 29. Si no fuera así, ¿de qué sirve bautizarse por los que han muerto? Entonces, acá es como que Pablo hace una especie de flashback y vuelve a hablar de la resurrección de los muertos en un versículo muy enigmático. No se sabe muy bien qué significa esto. Les dejo la pregunta, si la logran desentrañar, me escriben o le escribimos todos a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Repito el versículo. ¿De qué sirve bautizarse por los que han muerto? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Acaso alguno se bautizaba pensando que de esa manera salvaba a un fallecido sin fe? ¿O es que acaso tiene que ver con el bautizarse por uno que murió con fe y me ha inspirado ese ejemplo? Evidentemente Pablo está pensando en una expectativa de resurrección. Me parece, se me ocurre en este mismo instante, pero creo en la gracia de la inspiración, que lo que Pablo está tratando de decir es, si vos te bautizás con la expectativa de reencontrarte con un muerto y resulta que no existe la resurrección de los muertos, ¿de qué sirvió tu bautismo? ¿No? Si los muertos no resucitan, ¿qué sentido tiene bautizarse por ellos? Repite. Y nosotros mismos, ¿por qué nos exponemos a cada instante, literalmente, toda hora, al peligro? Versículo 31. Cada día yo me enfrento con la muerte. Literalmente Pablo dice, cada día muero. Yo cada día muero. Y acá difiere bastante la traducción. Leo primero la del pueblo de Dios. Cada día yo me enfrento con la muerte, y esto es tan cierto, hermanos, como que ustedes son mi orgullo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces Pablo estaría diciendo que él muere cada día, que él se enfrenta a la muerte, que él se expone a peligros, y esto es algo irrefutable, es algo evidente, tan cierto como que él está orgulloso de los corintios. Primera traducción, válida, pero otra, que tiene tal vez un poquito más de fuerza, podría ser, cada día muero por el orgullo, por la jactancia de ustedes, hermanos, en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, el orgullo es una equivalencia que da cuenta de los peligros que corre Pablo, o es la causa por la cual Pablo se enfrenta a la muerte cada día. O sea, es la presunción, es esa actitud de presumidos de los corintios la que pone en riesgo a Pablo. Versículo 32. ¿Y qué he ganado si solamente por motivos humanos yo tuve que luchar con las fieras en Éfeso? O sea, Pablo aquí no lo está diciendo, solamente alude a un episodio paradigmático, pero Pablo es una persona que ha transpirado mucho por el Evangelio. Aquí apela
a su enfrentamiento a las fieras. ¿Se refiere a las fieras, a las bestias, a los leones? Digamos, ¿es algo así? Puede ser. ¿Es una fiera figurada? ¿Son los enemigos, los adversarios? ¿Qué tipo de poder tuvo que enfrentar Pablo? No lo sabemos a ciencia cierta, pero ciertamente un poder que lo arañó, que lo rasguñó, poniendo en peligro la vida. Y Pablo dice, yo eso lo hice, pero si lo hice por motivos humanos, es decir, si lo hice sin expectativa de resurrección, o peor, si lo hice por jactancia, ¿de qué me sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos, refrán conocido. Repito, si no hay resurrección de los muertos, si todo esto es cualquier cosa, bueno, ¿a qué tanta mortificación? Les dije que es una presentación retórica porque, aun que no hubiera resurrección de los muertos, cabe preguntarse si humanamente es más sabio o no el refrán comamos y bebamos que mañana moriremos. Yo pienso que no, la Iglesia diría que tampoco, pero se entiende el punto de Pablo. Al menos no tendría sentido tanto sacrificio como supone el camino cristiano, que en definitiva pasa por la cruz para luego llegar a la resurrección. Versículo 33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Bueno, esto es algo que todos sabemos por experiencia. A veces es más difícil comunicárselo a un chico, a un adolescente, cuando uno ve que hay gente que no le puede hacer bien. Uno diría, pero es contrario al Evangelio. El Evangelio dice, come con los publicanos, acércate a aquel que está enfermo, aquel que es pecador. Cristo vino para ellos, ciertamente. Pero ocurre que para acercarse al pecador, para acercarse al enfermo, hay que tener las defensas altas. O sea, hay que tener una cierta madurez, no hay que tener todo claro, pero hay que tener una cierta, estar plantado mínimamente. Y muchas veces los padres, los docentes, los superiores ven que no está esa madurez de base como para poder lidiar, como para poder compartir con aquellos que están más extraviados. Fíjense qué curioso, la palabra compañía en griego vendría a ser homilía. Homilía, ustedes saben, es lo que el sacerdote comenta luego de la lectura del Evangelio, o sea, es una suerte de sermón. ¿Por qué? Bueno, aquí la palabra homilía significa, en realidad, es una conversación familiar. Homilía significa compañía, pero porque antes significa intercambio, o sea, interactuar, intercambiar, comunicar, y en ese orden conversar. Entonces, la misma palabra homilía significa compañía, estar juntos, intercambiar, conversar, departir familiarmente, sin mucha pompa, sin mucha solemnidad. De hecho, los discípulos de Emaús, que se alejaban de Jerusalén, Lucas 24, conversaban por el camino, discutían por el camino, y el verbo es homilein, ¿no? Versículo 34, vuelvan a comportarse como es debido y no pequen más. O sea, Pablo está diciendo, si ustedes están renegando de la resurrección, puedo comprender que se hayan relajado algunas costumbres. Pero eso no es así, hay resurrección. Y el camino de la resurrección no es un camino de automatismo, sino que es un camino de buena conducta, de abrazar a Jesús. Porque hay algunos entre ustedes que todavía no saben nada de Dios. En realidad es al revés. Dice, hay algunos de ustedes que lo ignoran todo de Dios. Lo digo para vergüenza de ustedes. Otra vez, apelando a la vergüenza. Comunidad de Corinto se jacta, se enorgullece de cosas que en realidad son para sonrojarse. Pablo tiene la misión de señalar, esto no está bien, no solo lo tienen que corregir, sino que tienen que dejar de jactarse.
Pareciera, dice Pablo, que es el reino del revés. Versículo 35. Alguien preguntará, alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo? Tu pregunta no tiene sentido. Es lo que responde Pablo. Bien, acá nos sentimos muy cerca de Pablo, o más bien de los corintios, porque esta es una pregunta que a todos alguna vez nos ha asaltado y se escucha bastante. Cuando la gente se empieza a preguntar por la resurrección, antes por la muerte, dice, bueno, pero ¿cómo va a ser la resurrección? ¿Cómo va a ser mi cuerpo? Nótese que ya hay un avance, porque muchas veces se plantea la resurrección como algo meramente espiritual. Nosotros los cristianos no creemos en la resurrección de las almas, creemos en la resurrección de los hombres, cuerpo y alma. Por eso en el credo decimos creo en la resurrección de la carne. Y la Iglesia pide que se diga resurrección de la carne. Algunos cambian, resurrección de los muertos. Doctrinalmente es correcto, siempre que se entienda corporalmente. Por eso la palabra carne en el credo tiene la función de recordarnos que es una resurrección corporal. Por eso les digo, ya Corinto está avanzado, ha superado un primer obstáculo en relación a que la resurrección no es solamente espiritual. Pero aparece la curiosidad, aparece la pregunta sobre qué tipo de resurrección corporal habrá de ocurrir. Y acá la traducción está un poquito simplificada. En realidad, Pablo no dice, tu pregunta no tiene sentido, sino que dice, insensato. Es un poco más directo, insensato. Tú, porque lo que siembras no es vivificado si no muere. Como diciendo, no puede haber vida sin muerte. Y lo que siembras no es la planta. Les leo como dice la Biblia del pueblo de Dios y después les leo la traducción más literal. Lo que siembras no es la planta tal como va a brotar, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta. Interesante. Olvido la traducción literal porque no aporta tanto. Lo que Pablo está diciendo es, cuando vos vas a sembrar, tenés una semilla. ¿Qué diferencia hay entre la semilla y la planta? Muchísima. Hay una transformación sorprendente. Entonces Pablo dice, si vos mirás tu cuerpo hoy, que es el que va a ser sembrado en el sentido de que va a ser sepultado. Aquí está la imaginería de que la sepultura es una siembra, ¿no? El cuerpo es una semilla que se sepulta, que se siembra, y se supone que va a resucitar como resucitan, como son vivificadas las semillas que germinan. Pablo dice, sos un insensato, vos ves las semillas y después ves la planta. Y te preguntás si la resurrección va a ser algo semejante a lo que estás viendo aquí y ahora. Va a haber un cambio que ninguno de nosotros puede predecir, ¿no? Porque la verdad es que si uno contempla la semilla, no está allí ya reflejado el fruto final. Espero que se entienda esto. Entonces Pablo avanza, y Dios da a cada semilla la forma que Él quiere, a cada clase de semilla el cuerpo que le corresponde. Entonces, las semillas son muy diversas, según son diversas las semillas, son diversas las plantas, lo mismo vale para los seres humanos. Así como son distintos los seres humanos, son distintos sus cuerpos, se siembran cosas distintas, se cosechan cosas distintas. Conclusión, no puedo decirte cómo van a ser los cuerpos porque van a ser todos distintos y además se supone que en el medio habrá una transformación que yo no puedo sospechar. Versículo 39. No todos los cuerpos, fíjense que Pablo dice no toda carne. Aquí el traductor apela al cuerpo, pero en realidad
A partir del versículo 39, Pablo habla de la carne. No toda la carne es la misma carne. Una es la carne de los hombres, otra es la carne de las aves y otra es la carne de los peces. ¿Qué ha hecho Pablo? Ha enumerado lo que bíblicamente se conocen como seres vivientes. En la Biblia, las plantas no catalogan como seres vivos, como seres animados, sino que serían las aves que están en el cielo, lo alto, los peces que están en el agua, lo bajo, las bestias, los animales que comparten el terreno con el hombre y el hombre que es como un animal superior. ¿Por qué? Porque tiene el soplo del Espíritu de Dios en sí mismo. Entonces Pablo lo que está diciendo es, mira a los seres vivos. ¿Vos te parece que es lo mismo el cuerpo de un ave que de un pez, que una vaca, que un ser humano? Son cuerpos distintos. Y aún dentro de los seres humanos, los cuerpos son distintos. ¿Por qué Pablo realiza esta enumeración? Porque, como bien dice él en Romanos 8, la resurrección y la consumación no son fenómenos aislados ni meramente antropológicos, sino que son fenómenos con incidencia cósmica. Es un nuevo cielo y una nueva tierra la que está por venir. Toda la creación será restaurada en Cristo. Recuerden lo que decía unos versículos antes. Todo será sometido bajo sus pies. Y ese sometimiento no es simplemente que está arriba, sino que Él es el que gobierna y el que armoniza. ¿Ven? La realeza de Cristo no es denigrante, sino que es elevante. Cristo va a reconfigurar todo, Cristo va a armonizar todo. Por eso el primero en el orden es el que tiene la tarea de hacer crecer a los demás. No de valerse de, no de usarlos para, sino al revés, servirlos, potenciarlos, enaltecerlos. Y dice en el versículo 43, se siembran cuerpos humillados y resucitarán gloriosos. Se siembran cuerpos débiles y resucitarán llenos de fuerza. Se siembran cuerpos puramente naturales y resucitarán cuerpos espirituales, porque hay un cuerpo natural y hay también un cuerpo espiritual. Pablo hace una tríada y la cuarta es como un remate, una reduplicación: humillación, gloria; debilidad, fuerza; naturaleza, espíritu. Cuando Pablo dice que estos cuerpos que se siembran son naturales, la palabra griega es psíquico. Ya dijimos que psige significa alma en el sentido de vida natural, de vida no abrazada por el misterio de Dios, mientras que el espíritu, en terminología paulina, es la vida de Dios. Entonces, se siembra algo humano, resucita algo divino, resucita algo transfigurado por el amor de Dios. Bien, vamos a dejar acá, nos quedan probablemente 2 encuentros, porque así lo pautamos con el párroco y además creo que justo va a coincidir. Nos queda terminar el capítulo 15, que si Dios quiere lo haremos la próxima reunión, y completamos con el capítulo 16. Entonces vemos como Pablo está insistiendo mucho en el tema de la resurrección, que era toda una novedad en el siglo I y que luego de 20 siglos lo sigue siendo también. Porque si ustedes hacen una encuesta hoy, incluso entre los cristianos, la resurrección no está plenamente asumida. Y esto es grave para los que queremos transmitir, entregar nuestra fe,
y además es grave en términos de sentido de la vida. O sea, una vida que no está regida por la esperanza de la resurrección es una vida que es más débil en términos de afrontar las dificultades y por ende es una vida que fácilmente puede descarriarse porque esto es todo lo que tenemos y comamos y bebamos que mañana moriremos, dice San Pablo. Bueno, que tengan una muy buena semana. Espero que estos pensamientos nos ayuden a todos a ir ensayando nuestra muerte o ir esperando a aquellos que ya nos han precedido y que podamos también fortalecernos en la esperanza de la resurrección, que no es solo futura, porque el cristiano ya está resucitado hoy, o al menos debería eso mostrar una vida nueva. Dice San Juan que el paso de la muerte a la vida, en el fondo, es el paso del odio al amor.